La clave para que se establezca el reino de los cielos en esta tierra es que la iglesia ejerza su autoridad. Y de eso estamos hablando en este devocional este día. Hemos estado aprendiendo sobre cómo nosotros podemos movernos en esa autoridad, cómo es que nosotros podemos hablar con palabras de autoridad y que a través de nuestras palabras hayan resultados en el mundo espiritual. Nuestro pasaje hoy se encuentra en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablamos en los devocionales anteriores que la autoridad viene de parte de Dios y al primero que le fue dada la autoridad fue a Adán en el jardín del Edén. Y Dios les dijo en Génesis 1:28, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ellos tenían toda la autoridad plena de parte de Dios de poder ejercer un dominio. Ese era el plan de Dios sobre cada uno de nosotros aquí en la humanidad, en este mundo, que toda la humanidad pudiera vivir ejerciendo ese dominio. Pero, como lo mencionábamos, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos dejaron entrar el pecado que vino a expulsarlos de la presencia de Dios, y ese acto de desobediencia hizo que ellos perdieran la autoridad. Podemos ver otro relato que también ya hemos mencionado, pero hoy vamos a entenderlo de manera diferente. Lucas 4:6. Satanás le dijo a Jesús cuando le mostró los reinos de este mundo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de su adoración. En estos dos pasajes, lo que el enemigo estaba intentando es seguirle quitando la autoridad al hombre. Satanás miraba que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él empezó a ser lleno cuando él fue bautizado, porque este pasaje precisamente es el siguiente relato después del bautismo de Jesús, cuando los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo sobre él y se llena Jesús del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Él recibe poder en su vida, pero luego él toma estos días, 40 días y 40 noches de ayuno en la presencia de Dios. Y aquí es cuando el enemigo lo empieza a ver como una amenaza letal para su reino. Y para que eso no pasara, le dice a Jesús: adórame. Si postrado me adoras, yo te doy la autoridad. Porque sabía que la autoridad Jesús la tenía en su vida. Y exactamente esto es lo que sucede para nosotros ahora. ¿Cuál es la lección de estos pasajes que estamos leyendo? Es que el enemigo no quiere que nosotros ejerzamos la autoridad. Y hay una manera que el enemigo utiliza para que nosotros estemos sin esa autoridad. ¿Cuál es la manera? El pecado. ¿Cuál es la manera? Cuando nosotros no rendimos nuestras vidas a Dios. No hay autoridad sobre nosotros cuando nosotros nos doblegamos ante el pecado. Precisamente estos días el Señor nos hablaba. ¿Cómo vivir en autoridad? ¿Cómo vencer al hombre fuerte? Porque el hombre fuerte defiende su territorio y no va a permitir que nadie entre, va a pelear por su territorio. Él no va a querer soltar las almas, él no va a querer soltar las promesas, él no va a querer soltar lo que ya ha tomado como suyo. Pero alguien tiene que venir, alguien más fuerte, para arrebatarle lo que se ha tomado y que no le pertenece. Pero esa persona debe venir en santidad. Y por eso es que tan importante, el Señor nos hablaba estos días. ¿Quieren vencer? Adoren. ¿Quieren vencer? Guarden su vida en santidad. ¿Quieren vencer? Vivan en perdón continuo. Perdón en nuestro corazón, ya sea ante las ofensas o vivir en santidad
continua delante de Dios. Perdonamos a los que nos ofenden y cuando nosotros fallamos, también podemos vivir en perdón. El enemigo no puede hacer nada en contra de una persona que constantemente se santifica en la presencia de Dios. Por eso la santidad, si usted lo puede ver, no es tan solo un requisito como para querer agradar a Dios, no es eso, sino que también hasta es un arma fuerte de protección para nosotros contra las acechanzas del enemigo, pero también es un arma que a nosotros nos habilita en autoridad, porque el enemigo no tiene nada en contra de nosotros. Y eso es lo que el enemigo busca, que nosotros fallemos, para que cuando usted ore se sienta sin autoridad. Cuando usted está en pecado, cuando nosotros pecamos y fallamos delante de Dios, automáticamente el enemigo gana autoridad sobre nosotros y nos quita lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Pero Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene Jesús en el cielo y en la tierra. Y Él recuperó esa autoridad sobre nosotros. Y les quiero decir en esta mañana que aún nosotros sobre el pecado tenemos autoridad. Nosotros podemos vencer el pecado. En Romanos dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Regresamos nuevamente a nuestros decretos de autoridad. Nosotros podemos declarar el pecado que no vive más en nosotros. Me encanta lo que dice Pablo ahí en su epístola a los romanos, porque dice, no somos más esclavos del pecado. Y dice, nosotros hemos muerto al pecado. Mire qué poderoso. Y es que esa palabra nosotros podemos declararla en nuestra vida. Estoy muerto al pecado. Recuerde que sus palabras tienen efecto en el mundo espiritual y traen resultados. Cuando usted se empieza a declarar muerto al pecado, muerto a la debilidad, muerto quizá a algunas circunstancias en su vida, declárese muerto para eso y vivo para el Espíritu de Dios. Lo que nosotros hablamos tiene legalidad, lo aprendimos en el devocional de ayer, pero hágalo con entendimiento. ¿Por qué yo me voy a proponer esto? Para evitar que el enemigo me despoje, me quiera despojar de la autoridad que Dios me ha concedido. Entonces nosotros como iglesia tenemos esa autoridad y tenemos esa potestad en nuestras vidas para poder decretar el reino de Dios y que se establezca. Queridos hermanos, este día analicemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. Quizá necesitamos hoy abrazar la santidad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu que nos ayuda en nuestra santificación y no aceptar más el reino de las tinieblas y no aceptar más el pecado y despojarnos de todo el peso que a nosotros nos asedia, dice la palabra de Dios, de todo el peso que a nosotros solo nos viene a quitar la autoridad de Dios, de toda contaminación que el enemigo ha querido entrar, porque le quiero decir que la misma serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén es la misma serpiente que tentó a Jesús para quitarle su autoridad. También es la misma serpiente que tienta tu vida, que tienta tu alma, que tienta mi vida. Y es esa misma serpiente que debemos reprender en el nombre de Jesús. Ejerzamos esa autoridad, reconozcamos cuando viene algo malo, cuando viene el pecado, cuando viene la contaminación, digamos en el nombre de Jesús, rechazo toda contaminación. En el nombre de Jesús rechazo el pecado. En el nombre de Jesús escojo vivir en santidad para la gloria de Dios. Les deseo un excelente día.